Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video que se llama Excitación rítmica del corazón. Para entender el tema de excitación rítmica es necesario tener un poco del conocimiento de la estructura anatómica, pues resulta que el corazón se divide en cuatro cavidades, dos superiores conocidas como aurículas, dos inferiores conocidas como ventrículos. De los ventrículos salen los grandes vasos que ya conocemos como son la arteria pulmonar, la arteria aorta. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Resulta que el corazón va a tener dos tipos de células importantes. Van a ser las células contráctiles y las células de conductibilidad. Vamos a anotar eso. ¿Por qué tenemos unas células de conducción o conductibilidad y las células contráctiles? Pues resulta que el corazón tiene, en su mayoría está compuesto por las células contráctiles, que vendrían a ser los miocitos de las aurículas, los miocitos de los ventrículos, y este le da la capacidad de contraerse, tal como lo hemos visto en el video de ciclo cardíaco, ¿no? O sea, la capacidad de contraerse. Pero resulta que el corazón también tiene unas células especializadas. Esas células especializadas se van a caracterizar porque van a poder crear impulsos eléctricos a nivel del corazón. Esas células son conocidas como células especializadas de conducción, ¿se entiende? O conductibilidad. ¿A qué se refiere? Que estas células son, vamos a hacer un corte anatómico del corazón, como ya lo conocemos estructuralmente, sabemos que este tiene lo siguiente. Resulta que el corazón va a tener dos tipos de inervación, una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. La inervación intrínseca va a ser aquella que se encuentra dentro del corazón, como estamos viendo en esta imagen. ¿Quiénes vendrían a ser la inervación intrínseca? Son las células de conducción o células especializadas en crear impulsos eléctricos. Todo empieza desde el nodo sinusal, que ya lo conocemos, el nodo sinusal, el nodo aurículo ventricular, ¿no? Entonces, estas células son las principales células de conducción, sobre todo que tratan de crear impulsos eléctricos. El principal es conocido como el marcapaso fisiológico del corazón, que ya lo vamos a explicar por qué. ¿Se entiende? Muy bien. El nodo sinusal manda los impulsos eléctricos, crea los impulsos y después los conduce por todas estas fibras que vendrían a ser células especializadas en conducción. Estas células especializadas de conducción van a formar los haces internodales que van a comunicarse con el siguiente nódulo que ya lo conocemos, nodo aurículo ventricular. Este nódulo aurículo ventricular es la única puerta que comunica las aurículas con el ventrículo y este va a penetrar este tabique, ingresa al ventrículo y se transforma en el haz de His, ¿no? Este haz de His se divide inmediatamente en su rama derecha y su rama izquierda, como estamos viendo en la imagen, y estos se van hacia los ventrículos. Ok, eso es la inervación intrínseca. La inervación extrínseca va a ser aquella que viene por fuera del corazón. Esto está compuesto principalmente por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Estos se van a encargar de regular la función del sistema nervioso intrínseco. ¿A qué se refiere? Normalmente el sistema de inervación intrínseco a través del nodo sinusal, este va a generar unos impulsos eléctricos que ya lo vamos a ver cómo lo hacen, pero el nodo sinusal va a crear por lo menos unos impulsos eléctricos de 60 a 100 latidos por minuto generalmente, pero la inervación extrínseca va a regular esta función, porque algunas veces en algunas situaciones diarias, por ejemplo, la persona hace ejercicio o tiene alguna otra actividad en el cual los 60 a 100 latidos por minuto no van a abastecer. Entonces va a necesitar tal vez mayor. Por ejemplo, sabemos que el corazón cuando se contrae con una frecuencia de 60 a 100 va a expulsar sangre y el cual nosotros lo conocemos como gasto cardíaco. ¿No ven? Por ejemplo, el gasto cardíaco era promedio 5 litros. Pero ¿qué pasa si la persona se pone a hacer ejercicio, se pone a correr, a trotar? Entonces su cuerpo ya no necesita 5, sino necesita 9 litros. Entonces con una frecuencia de 60 a 100, este gasto cardíaco ya no me sirve. ¿Se entiende? ¿Y cómo puedo llegar a los 9 litros si mi sistema de inervación intrínseca ya no está funcionando o no puede abastecer las necesidades del cuerpo? Lo va a hacer a través de la inervación intrínseca, ya que el sistema simpático y el parasimpático van a poder generar una frecuencia mayor a 100 o una frecuencia menor a 60.
fisiológicamente. ¿Se entiende? Cuando el sistema simpático y parasimpático funcionan, que vendría a ser la inervación intrínseca, se genera lo que se conoce como taquicardia o bradicardia. Espero que se esté entendiendo. Entonces, esas son las células de conducción. Y las células contráctiles, ya lo hemos dicho, son las células de las paredes del músculo del corazón, que vendrían a ser los miocitos, y que estos tienen la característica de contraerse. La inervación intrínseca. Hay un problema con esta inervación intrínseca. El nodo sinusal va a generar potenciales de acción. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver esos detalles. Resulta que el nodo sinusal, la gran pregunta que tenemos es que el nodo sinusal genera potenciales eléctricos. Estos potenciales eléctricos, ¿cómo los crea? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo los va a crear esos potenciales eléctricos que nosotros lo conocemos como potenciales de acción? El nodo sinusal genera esos potenciales, pero cómo los produce lo vamos a ver más adelante. Pero entiendan esto, el nodo sinusal genera potenciales eléctricos y esos se van a repartir, se van a diseminar, se van a expandir por todas las cavidades auriculares. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que el nodo sinusal va a mandar esos potenciales eléctricos a una célula que se conoce como miocito. Ese miocito se va a despolarizar. Y si el miocito se despolariza, sabemos que tarde o temprano se va a contraer. Recordemos que la despolarización siempre es antes de la contracción. Es decir, el miocito se va a contraer. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Escuchen bien. Cuando el nodo sinusal genera el impulso eléctrico, este se puede decir que se expande por todo el músculo de la aurícula. ¿Se entiende? Entonces, la aurícula en esta situación se despolariza, todas las células de la aurícula se despolarizan y se contraen. ¿Se entiende? Ahora, esos impulsos eléctricos que se ha creado a través del nodo sinusal no pueden ir hacia mi ventrículo. Ojo con eso, no pueden ir. ¿Por qué? Porque existe un tejido que los separa. ¿Se entiende? Hay un tejido que los separa de la aurícula de los ventrículos, que se llama tabique aurículo ventricular, que vendría a ser como una, para que me entiendan vulgarmente, sería como una goma o un tejido fibroso de tipo goma que no permite que el impulso viaje hacia el ventrículo. Entonces la pregunta es, si la aurícula se contrae acá, si el impulso no viaja al ventrículo, el ventrículo tampoco no se contrae, entonces, ¿no se va a contraer? La respuesta es sí, se va a contraer. Pero entonces, ¿cómo? Porque hemos dicho que el nodo sinusal manda a la vez, primero, despolariza toda la aurícula. Y la pregunta también aquí es, ¿por qué se despolariza toda la aurícula? Vamos a ir viendo por partes, porque este tema es amplio, pero también es sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, una aurícula, yo tengo, por ejemplo, una célula de la aurícula, por ejemplo, un miocito, aquí. Aquí tengo otro miocito. Aquí tengo otro miocito, pero todo esto es de la aurícula, ¿se entiende? Es decir, es como que estamos formando aquí una pequeña hilera o conjunto de células miocíticas, pero de la aurícula. Resulta, sabemos que el potencial eléctrico que funciona como un ligando, ¿no? Que va a venir y va a abrir canales, este potencial eléctrico va a venir, fíjense, va a venir y va a despolarizar, va a abrir canales de sodio. Sabemos eso, que el potencial eléctrico está viniendo para abrir canales. Entonces, ¿quién va a entrar a la célula? Va a entrar sodio. Y entra sodio, y entra sodio, y entra sodio. Mi célula se va a despolarizar. ¿Qué significa? Que si estaba negativo, se va a hacer positiva mi célula. ¿Se está entendiendo? Se despolarizó. Ahora, ¿qué va a pasar? Recordemos que un detalle anatómico importante del músculo del corazón es que el corazón tiene un tejido muscular especial, porque resulta que entre cada célula del corazón existe un disco que se llama disco intercalar, algunos le llaman conexones, otros le llaman hendidura de gap o anion gap. ¿Qué significa eso? El anion gap, para que me entiendan, es esto. Es como un pequeño conducto que se encuentra entre cada célula contráctil, un miocito, otro miocito.
¿Para qué me sirve esa hendidura o unión gap o conexones? Cuando el sodio ingrese a la célula, vamos a anotarlo aquí, cuando este sodio ingrese a la célula, este sodio, mi célula se despolariza, ¿ok? El potencial del nodo sinusal está viajando en este sentido, ¿no? Está viajando en este sentido el potencial que generó el nodo sinusal. Cuando está viajando en este sentido, va a recorrer todo esto, está abriendo los canales de sodio mientras está pasando, ¿ok? Ahora, mientras está entrando el sodio, se está despolarizando. Hasta que este potencial tiene que llegar a esta célula de aquí, a esta, resulta que el canal o la hendidura gap o el anión gap o los conexones o el disco intercalar, resulta que tiene un canal por aquí. Tiene un canal. Y ese canal sirve para que un porcentaje del sodio que ha ingresado, por ejemplo aquí varios sodios han ingresado, un pedazo de ese sodio pase a la célula vecina. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué pasa si el sodio ingresa a la célula vecina? Esta célula también se va a empezar a despolarizar. ¿Se entiende? Se va a empezar a despolarizar. Entonces, esta célula auricular de aquí ya se está despolarizando. De negativo se está haciendo positivo. Y mientras va llegando el potencial, fíjense que va a abrir más canales, entonces fácilmente esta célula también se va a despolarizar. Ahora el potencial vuelve a repetirse, se está expandiendo por toda la aurícula, pero también aquí hay otra hendidura gap y otro sodio que ha ingresado por estos canales, un sodio, también el sodio está pasando a la célula vecina. ¿Se entiende? Por varios lados está entrando sodio a la célula. Por eso es que funciona esta hendidura gap para que todo el miocito, todo se contraiga. Por eso hay una regla importante que se dice en la regla de las contracciones musculares: todo o nada. Por eso, colegas, es importante entender ese principio, porque el corazón, cuando el nodo sinusal genera potenciales por todo el corazón, esta aurícula, por ejemplo, desde aquí se empieza a contraer, se empieza a contraer, se empieza a contraer, todas las células se despolarizan a la vez. ¿Por qué? Por esta regla, todo o nada. ¿Quién es responsable? Las hendiduras gap. ¿Se entiende? Porque esto ayuda a que los sodios se compartan entre las células. Si esta se despolariza, la vecina se despolariza la vecina, la vecina, la vecina y así sucesivamente. Todos se despolarizan a la vez. Por eso la aurícula se contrae junta. ¿Se entiende? Es más, resulta que el potencial también viaja a la aurícula vecina, a la aurícula izquierda. Recuerden que la derecha primero se despolariza y después la izquierda, ¿no? Pero como los dos se comparten la información, las dos aurículas se contraen a la vez. ¿Se entiende? ¿Por qué los dos se contraen a la vez? Por esto. ¿Se entiende? Gracias a esto es que todo o nada, toda la aurícula se contrae. Ahora, ¿qué va a pasar? Por eso es importante en el electrocardiograma este concepto. Cuando la aurícula todo se despolariza, empieza a generarse. ¿Qué onda empieza a aparecer en el electrocardiograma? La onda P. Por eso quise avanzar primero con ustedes el electrocardiograma. Bueno, entonces ya apareció la onda P, que significa en el electrocardiograma despolarización de la aurícula. Y toda la aurícula se despolariza. Vamos a ir aprendiendo más a detalle más adelante, pues resulta que la onda P se divide en dos partes. La primera parte es la aurícula derecha y la segunda parte es la aurícula izquierda. Ya vamos a ver eso más adelante, no se preocupe, pero ya estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con este tema? Ese potencial eléctrico que va hacia la aurícula ya me la despolarizó a toda la aurícula. Entiendan el concepto todo se contrae. Si algún motivo, por ejemplo un infarto o alguna lesión en el cual una arteria se tapó, este músculo sufre un infarto, que lo vamos a aprender igual en el electrocardiograma, va a dificultar que el impulso del nodo sinusal llegue a este lado porque aquí está con hipoxia. ¿Se entiende? Aquí hay una hipoxia. Ya vamos a aprender en el electrocardiograma que los impulsos eléctricos no quieren ir a un lugar donde hay hipoxia. No quieren ir. Se alejan. ¿Se entiende? Es decir, si por algún motivo esta zona de aquí, por ejemplo, si por algún motivo esta zona de aquí está con hipoxia, quiere decir que ha sufrido un infarto o algún motivo, esta aurícula de aquí, el potencial que quiere ir a ese lado no va, se aleja. ¿Se entiende? Se aleja. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero resulta que ese proceso de hipoxia nos explica por qué el corazón que sufre un infarto y después de que pasó todo el infarto
la aurícula o el ventrículo que haya sufrido el infarto ya no es el mismo de antes. ¿Se entiende? Y el peor de los casos, como las células ya no se despolarizan, estos canales quedan totalmente diferentes. Y el corazón empieza a hacer esto. Lo normal es que se contraiga todo a la vez. Pero en esta situación va a quedar de esta manera. Se va a despolarizar después y después y este no. ¿Se entiende? Porque ha sufrido un infarto. Entonces va a quedar esto más o menos. Eso se llama fibrilaciones o flutter, vamos a ir viendo después más adelante, ¿se entiende? Sobre todo ahorita es fibrilación. Y esto es muy dañino y es patológico. ¿Por qué? Porque va a haber sangre aquí, en este pedazo del ventrículo que ha sufrido la hipoxia, en esta parte, y no se va a contraer. Y aquí la sangre se va a quedar atorada. Y sabemos, vamos a aprender en plaquetas, que toda sangre que se estanca se coagula. Entonces, por eso es peligroso, colegas, que un corazón que no se contrae todo, por eso dice, o nos contraemos todo o no nos contraemos. Así es simple, todos nos quedamos así. Porque si no cumplen esta regla puede haber patologías, como en esta situación. Si hay una fibrilación, la sangre estancada, ya sabemos por coagulación, cuando avancemos en ese tema, toda sangre estancada se coagula y aquí se forma un trombo. ¿Se entiende? Un coágulo. Y eso en cualquier momento se va a soltar y se va a ir por cualquier lado del cuerpo. ¿Se entiende? Porque el corazón lo está expulsando, recuerden síntole, la sangre se lleva al coágulo. Y ese coágulo puede llegar a una arteria cerebral, pulmonar y empiezan los infartos. El famoso tromboembolismo pulmonar, un infarto cerebral o el peor de los casos también puede taparte tu mismo corazón. ¿Se entiende? Por eso es importante esta regla. Ahora, la pregunta es sencilla. Ese potencial eléctrico, que ya hemos visto que despolariza toda la aurícula, pasa al ventrículo, hemos dicho que no lo hace. Porque hay un tejido que lo separa. Vamos a ver eso. Voy a borrar. Hemos dicho ahora que el nodo sinusal genera impulsos eléctricos, potenciales de acción. Esos potenciales de acción se diseminan, se reparten por toda la aurícula. Listo. Esos potenciales eléctricos o potenciales de acción, la pregunta es cómo los creamos, esa es la pregunta de la clase y después la vamos a explicar. Entiendan eso por ahora. Ese potencial de acción va hacia la aurícula, ya lo hemos dicho. Ahora la pregunta, ¿va al ventrículo? La respuesta es no. Al ventrículo directamente no lo va a hacer. Porque el tejido auriculoventricular, un tejido fibroso que no lo permite. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Tiene que llegar al ventrículo? Sí, tiene que llegar. El potencial de acción tiene que llegar. Pero ¿cómo lo va a hacer? El único medio o la única vía para que el potencial del nodo sinusal llegue al ventrículo va a ser a través de las fibras por las células de conducción. ¿Se entiende? Estas células de conducción van a servir como única vía para que el potencial llegue desde el nodo sinusal hacia el ventrículo. Y esa vía se llama nodo auriculoventricular. Entiendan eso. El impulso viaja por todo el músculo de la aurícula, esta se despolariza, pero a la vez ese potencial está viajando por estos haces que se conocen como haces internodales, anterior, posterior y lateral. Torel, Weichenbach y Bachmann. ¿Se entiende? Ahora, ese potencial llega al nodo sinusal. Ahora escuchen bien eso. Vamos a borrar esta parte. Mientras se despolariza la aurícula, la pregunta es ¿cuánto es la velocidad del impulso eléctrico que está generándose aquí? Pues resulta que la aurícula, el potencial que genera el nodo sinusal, se despolariza toda la aurícula, la velocidad de ese impulso eléctrico es de 1 metro por segundo, colegas. Fíjense esa característica en generar el impulso y que inmediatamente en 1 metro ya toda la aurícula se despolarice, cuando generándose la onda P. Ahora, ese impulso va a llegar al nodo auriculoventricular y resulta que en el nodo auriculoventricular se genera el potencial, se enlentece. Colegas, aquí sufre un retraso porque resulta que cuando el impulso llega al nodo auriculoventricular la velocidad es menor. ¿Cuánto es la velocidad del impulso eléctrico en el nodo auriculoventricular? 0,05 metros por segundo. ¿Se entiende, colega? Señores, aquí hay un retraso y bastante notable. Aquí
se enlentece, hay una pausa. Ahí está. Eso se va a ver en el electrocardiograma. Pues resulta que esa línea isoeléctrica en el electrocardiograma nosotros lo conocemos como segmento PR. ¿Se acuerdan? Ese silencio que existe o la línea isoeléctrica que existe antes del complejo QRS, después de la onda P, ese segmento nos está diciendo que hay una pausa fisiológica en el electrocardiograma. Y eso es porque en el nodo auriculoventricular hay una pausa de 0,05 metros por segundo. Mejor dicho, hay una velocidad lenta, no hay pausa, sino que aquí hay una lentitud del impulso eléctrico. Es decir, para que me se entienda, el impulso se va por toda la aurícula, pero cuando llega fíjense, llega aquí y lentamente va pasando el nodo auriculoventricular. ¿Se entiende? Porque la velocidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Esa es otra pregunta. Eso lo vamos a ver aquí, con este mismo, con el nodo sinusal. ¿Por qué se generan los potenciales de acción? Eso se va a explicar aquí. Ahora, esa velocidad de lentitud, o sea, propagación de impulso no hay, o sea, está lento, ¿no? O sea, todavía, ¿llegó al ventrículo el impulso eléctrico? No. Eso nos está diciendo esto, la lentitud o la pausa que existe, porque la velocidad del impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular es de 0,05 y se aparece el segmento PR. ¿No ven? Ahora, escuchen bien. Después, pasa el nodo auriculoventricular, el impulso eléctrico, llega al haz de His y la velocidad aumenta nuevamente. Señores, el impulso eléctrico está ahora en los ventrículos. Ahora sí llegó a los ventrículos. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice que cuando el potencial eléctrico pasa el haz de His, esta se divide en rama derecha y rama izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Tal como estamos viendo en la imagen. Dice que cuando se separan la rama izquierda y rama derecha, la velocidad vuelve a aumentar. Dice la velocidad que va a ser entre 1 metro hasta 4 metros por segundo la velocidad. ¿Qué significa, colegas? Que el impulso tal que pasa el nodo auriculoventricular inmediatamente se despolariza, porque todas las células del ventrículo se despolariza, la vecina, la vecina, la vecina, la misma regla, todos o nada, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué, por la escritura acá, todo el músculo ventricular se despolariza. Y más rápido que la aurícula, porque la velocidad, fíjense, de 1 metro hasta 4 metros por segundo. Por eso es que el complejo QRS es de esta manera. Fíjense el tamaño, la diferencia. ¿Cuánto de tiempo tuvo la onda P para despolarizarse? Claro, porque su velocidad es de 1 metro por segundo. Mientras, imagínense que el ventrículo tenga 4 metros, por eso el complejo QRS siempre es bien corto, ¿se entiende? El tiempo es corto. Espero que se esté entendiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ya sabemos la historia. Se empieza la repolarización, ¿no? Todo esto era despolarización. ¿Qué significa el complejo QRS? Ustedes ya saben. El complejo QRS significa despolarización de los ventrículos. Tal como estamos explicando aquí, el impulso se propagó por todo mi ventrículo. QRS. Ahora, después de esto empieza el segmento ST y viene la onda T, todo eso que ya conocemos que vendría a ser las fases de repolarización. La repolarización, onda T. Y la onda T sabemos que significa repolarización ventricular. Listo. Bueno, colegas, espero que estemos entendiendo porque ahora vamos a explicar cómo se genera el potencial de acción a nivel del nodo sinusal. Cómo se desencadena todo esto. El culpable es el nodo sinusal. Pero también tenemos que relacionar cuál es la diferencia entre el potencial de acción a nivel del nodo sinusal y las células musculares, tanto auriculares como ventriculares. Vamos a borrar y vamos a explicar. Vamos a ver ahora el potencial de acción en el nodo sinusal. Bien, empecemos. Señores, colegas, resulta que todas las células del nodo sinusal, vamos a anotarlo aquí, todas las células del nodo sinusal son células musculares pero especializadas, que se caracterizan porque pueden conducir impulsos eléctricos, ¿se entiende? No es lo mismo que una célula contráctil, propiamente dicho, ¿no? Un miocito, una célula de conducción. Por eso, en algunos libros, a las células del nodo sinusal las van a conocer como células contráctiles especializadas, o células mio especializadas, o mioconductibles, etc. Ahora, estas células lo vamos a dibujar de esta manera.
más o menos es semejante a una célula de contracción, una célula miocítica, más o menos semejante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, vamos a hacer lo mismo. Recordemos que ya ustedes conocen lo que es una despolarización, un potencial de acción. Resulta que el potencial de reposo del nodo sinusal, ya todo aquí es diferente. Este nodo sinusal aparte, así de simple, la parte. Fíjense lo que va a hacer. Aquí vamos a tener una línea isoeléctrica, mejor dicho, una línea perpendicular y una línea horizontal. Siempre hacemos esto en el tema potencial de acción, ¿no? Fíjense la diferencia. ¿Se acuerdan cuánto era el potencial de reposo en una célula muscular cualquiera o una célula de cualquier lado del cuerpo? Una neurona era menos 90 milivoltios. Pues resulta que a nivel del nodo sinusal no es menos 90. Aquí va la primera diferencia. El potencial de reposo del nodo sinusal es de menos 65 milivoltios. Ya no es menos 90. Ya vamos aprendiendo la diferencia. Vamos anotando eso aquí. Menos 65 milivoltios. Ahora aquí empieza la primera diferencia también. O bueno, otra diferencia. Menos 65 milivoltios es su potencial de reposo. Ahora escúchenme. Una célula normal, un potencial de acción normal, como ustedes ya saben, es más o menos así, ¿no? El potencial de reposo es esto. Una célula que no se mueve. ¿Se acuerdan? Era así, tranquilo, nada más. Empieza la despolarización y la repolarización. Y ese era un potencial de acción, ¿se acuerdan? Nada que ver con el electrocardiograma, lo voy a borrar por si las dudas. Eso es otra cosa, el electrocardiograma es el registro de las ondas, etc., ¿no? De los vectores, etc. Ahora, esto es un potencial de acción normal. Eso es una línea isoeléctrica. Pucha, esto vendría a ser una línea que representa que no hay movimiento de electrolitos, nada a nivel de una célula. Potencial de reposo, ¿no? Todo lo diferente con el potencial del nodo sinusal. Señores, el nodo sinusal tiene un potencial de reposo inestable. Desde ahí empieza la diferencia. Esto es estable porque no se mueve ni un electrolito, ni el sodio, ni el potasio, nada se mueve, está en equilibrio electroquímico. Aquí en el nodo sinusal el potencial de reposo es inestable. Por eso, vamos a anotar aquí, se llama el potencial de reposo. Se podría decir que sería el potencial de reposo. En el nodo sinusal se llama potencial de marcapaso. ¿Por qué? Es un potencial de reposo inestable. Quiere decir esto, fíjense colegas, lo vamos a hacer con color negro, porque no, con color azul, no, verde, mejor. Fíjense, menos 65 mil, fíjense lo que está pasando, fíjense lo que está pasando en este potencial de reposo, entre comillas. Resulta que es un potencial de acción inestable porque resulta que en la célula van a existir canales especiales. Lo vamos a llamar canal IF. Es un canal inespecífico, para que me entiendan. Y ese canal inespecífico va a hacer que un electrolito se mueva. ¿Qué electrolito se va a mover? Va a ser el sodio. ¿Qué significa? Este canal inespecífico, un canal iónico inespecífico, va a hacer que el sodio que se encuentra en el extracelular, por gradiente química, ingrese a la célula. Señores, eso pasa cuando la célula está en reposo. Por eso les digo que este es un potencial conocido, ya no se llama aquí potencial de reposo en el nodo sinusal, sino lo llaman potencial de marcapaso, porque es un potencial inestable y siempre se está moviendo. ¿Se entiende? Este potencial de reposo va desde menos 65 hasta, fíjense hasta dónde se va a mover, hasta menos 55 milivoltios. Fíjense lo que nos está diciendo, el potencial de marcapaso, que vendría a ser como un potencial de reposo, pero es inestable. Lo normal sería que no se mueva así, porque ni un electrolito debería moverse, pero aquí sí se mueve. Por lo tanto, se podría decir que hay un ascenso en el voltaje. ¿Se entiende? Fíjense, hasta aquí llega. ¿Se entiende? El principal culpable, lo vamos a anotar aquí, sería el sodio. El principal responsable, sodio. Ahora, aquí
aparece, ya sabemos, el potencial de umbral, ¿no? Potencial de umbral. Significa que el potencial de marcapaso, su objetivo es llegar al potencial de umbral. Y bueno, ya sabemos qué significa potencial de umbral, es el límite, ¿no? Entonces, aquí inmediatamente se abre otro canal, aquí vamos a notar. Empieza la fase de despolarización. Ahora escuchen bien esto. La fase de despolarización, generalmente, por eso este nodo sinusal es la parte, para mí es la parte, porque es muy diferente a todas las células que ustedes conocen. Por eso es que el corazón es importante, porque puede generar sus propios impulsos. Resulta que aquí hemos dicho que en el potencial de reposo ni un electrolito se mueve. Y en el potencial de acción, en la fase de despolarización, el responsable era el sodio, ¿se acuerdan? ¿No ven? ¿Se acuerdan? Eso. Ustedes pues son otro nivel. Resulta que aquí no lo es, aquí no es el sodio, ¿se entiende? Al nodo sinusal se le llama potenciales de acción dependientes de calcio. Señores, aquí está la gran diferencia. Aquí dependen de calcio. Es importante entonces el calcio a nivel del nodo sinusal. ¿Por qué? Cuando el potencial de marcapaso, sabemos que es un canal, es un potencial inestable, entra el sodio, se mueve el sodio, llega a menos 55 milivoltios y se abren los canales de calcio. ¿Se entiende? Se abren los canales de calcio. Hay dos tipos de canales de calcio. Estos canales de calcio son canales lentos. ¿Se entiende? Son canales lentos. Hay de dos tipos, canales de calcio de tipo T y de tipo L. ¿Se entiende? Ahora fíjense lo que va a pasar. Dos tipos de canales. Canales lentos de calcio de tipo T y L. Fíjense lo que va a pasar. Aquí, primero, se abren los canales T. Y después se abren los canales L. ¿Se entiende? Entonces, aquí los canales lentos de calcio de tipo L y de tipo T se abren. ¿Qué significa? De esta manera. Primero se abren los canales de tipo T y después los canales de tipo L de calcio. Entonces, ¿quién va a entrar? Sabemos que por gradiente química el calcio hay mayor concentraciones en el extracelular y este calcio ingresa a la célula, ¿no? El calcio ingresa a la célula. Cuando el potencial, escuchen bien esto, el IF para mí es la clave de todo esto. Cuando el potencial se va haciendo positivo, estos canales de sodio se cierran. ¿Se entiende? Cuando el potencial, mientras más positivo se haga la célula, porque aquí ya vamos a llegar a más 10, más 10, más 20, ya sabemos todo eso, ¿no? Una fase de despolarización significa que la célula se hace positiva. Mientras más positivo se haga, los canales de sodio, los tipo IF, se cierran. ¿Se entiende? Ahora, ¿quiénes están abiertos? Los canales de calcio. Significa que el calcio está entrando a la célula, ya sabemos eso por gradiente química, está entrando a la célula. Ahora, sabemos que estos canales también se van a cerrar. ¿Se entiende? Se tienen que cerrar. Y sabemos que también se abren otros canales. Ahora se va a abrir otro canal, que también lo conocemos. Y empieza la fase de repolarización. Fase de repolarización. Este canal de repolarización, su principal característica es que aquí se abren los canales de potasio. Los canales de potasio, que vendrían a ser abreviados IK, estos canales de calcio se van a abrir y sabemos que la diferencia importante es que el potasio por gradiente química no entra a la célula. Sabemos que hay mayor cantidad de potasio en el intracelular y este potasio sale de la célula. ¿No ve? Cracks, estudiantes top, el potasio sale de la célula, sale al extracelular. Entonces, como estoy perdiendo cargas positivas, sabemos lo que va a pasar en mi potencial. Después de la despolarización, sabemos que cuando se despolariza totalmente la célula, porque dependen del calcio, todo esto es gracias al calcio, aquí se da
mi potencial de acción. Quiere decir que el nodo sinusal generó ya un potencial de acción y eso a dónde va a ir? Hacia todo el músculo cardíaco, ¿no? Esos son las células de conducción, ¿no? Porque generan un potencial, que ya lo estamos viendo, y eso lo va a compartir hacia todo el músculo cardíaco, hacia las células contractiles. Listo, los canales de calcio se cierran, se abren los canales de potasio, el potasio sale, el potasio tiene carga positiva y ya sabemos lo que va a pasar. Mi célula se va a empezar a repolarizar, ¿se entiende? Se repolariza. Ahora escuchen bien aquí lo que está pasando, importante esta gran y enorme diferencia. Aquí, fíjense lo que pasa, cuando una célula se repolariza, vuelve a su potencial de umbral y acabó, ¿se entiende? Aquí no. Estos canales los vamos a volver a anotar. Porque aquí esto es lo especial de este nodo sinusal. Cuando mi célula, nodo sinusal, cuando se va haciendo negativa, los canales inespecíficos IF del sodio, escuchen bien, mientras más negativa la célula, el nodo sinusal, los canales se van a abrir. Mientras más positiva la célula, los canales se van a cerrar. Entonces, ¿qué nos está diciendo, colega? Mientras los canales de potasio están abiertos, se está haciendo mi célula negativa. ¿Se entiende? Y esto debería llegar un poquito más, porque lo normal en una célula, escúchenme, ¿cuánto es lo normal? Menos 90 milivoltios. Su objetivo del potasio es que la célula llegue hasta aquí, para que entiendan. Su objetivo era hasta aquí, pero no. Mientras quería llegar, se abrieron los canales IF. Porque recuerden, los canales IF se abren mientras más negativo la célula, más canales de IF se abren. ¿Se entiende? Y si están abiertos justo en este momento ya se empiezan a abrir, ¿qué se va a mover? El sodio. ¿Entra o sale de la célula? Por fisiología básica, el sodio ingresa a la célula. Y como está entrando el sodio, obviamente esta fuga de cargas positivas y entrada de cargas positivas, esto se va a perder. Se queda neutro, ¿se entiende? Se queda así, neutro, porque están saliendo y están entrando, ¿no ven? Sodio y potasio. Sabemos que por fisiología básica, hasta en colegio me acuerdo que les enseñan esto, ¿no ven, colegas? En colegio, en la escuela. Esto se cierra. Entonces, ¿quiénes están abiertos ahora? Solo el de sodio. Entonces, sabemos que esto sería lo normal. Repolarización y potencial de reposo. Eso sería lo normal. Pero aquí en el nodo sinusal, como es un potencial el potencial de reposo es inestable. ¿Y por qué? ¿Por qué es inestable? Porque siempre hay un canal abierto. Siempre, si se dan cuenta. Entonces, como ahora está sodio abierto, sodio está entrando a la célula y otra vez empieza esto. En vez de esa, ¿sí? Esto vuelve a ascender. ¿Se entiende? Llego a menos 55, fase de despolarización. Llego al potencial de umbral y otra vez el potencial de acción. Señores, esa característica del nodo sinusal de crear potenciales de acción se llama automatismo. Es decir, la capacidad de crear sus propios impulsos. También lo conocemos como cronotropismo. ¿Se entiende, colegas? Espero que estén entendiendo. Ahora vamos a relacionar lo que está pasando, este potencial de acción, ¿a dónde va a ir? Ya sabemos, va a ir hacia el músculo del ventrículo. ¿Y qué le va a hacer al músculo del ventrículo? Lo va a despolarizar y este se va a contraer. ¿No ven? Fíjense lo que va a pasar ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen de esa parte. No voy a borrar esto porque ustedes ya lo conocen esta parte, colegas, porque ahora, recuerden, hemos visto un video con ustedes en el cual hablamos del potencial de acción del músculo ventricular, ¿no? Y se acuerdan que tenía fases, fase 1, fase 0, 1, 2, 3, 4. ¿No ven? El potencial de nodo sinusal también tiene fases. Y esto lo voy a dejar, esto lo voy a borrar porque ahora vamos a hablar del potencial de acción del músculo ventricular. Vamos a ver cuál es la diferencia. Fíjense que ahora todo se va haciendo más complejo. Se relaciona todo.
Ahora vamos a imaginar que esto es una célula muscular, ¿sí? Esto es una célula muscular, así más o menos vamos a anotar aquí. Aquí están, aquí están. Una célula muscular del corazón, ¿no? Muscular, miocito. A estos se le llaman células dependientes del sodio. Aquí el objetivo es el sodio. Y estos son canales rápidos. ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que el potencial del nodo sinusal va a venir, y recordemos que ¿cuánto es el potencial de reposo en una célula muscular? Aquí es de menos 90 milivoltios, ¿no? O sea, la célula se encuentra de esta manera, tranquila la célula. Recordemos que esa es la gran diferencia entre el nodo sinusal. El nodo sinusal es un potencial inestable, es decir, aquí siempre hay un canal abierto. Mientras en el potencial del reposo de una célula muscular, como cualquier tipo de célula, esta no se mueve. Significa potencial de reposo, ni un movimiento de electrolito, ¿no? Hasta que venga el potencial que se creó en el nodo sinusal. Este llega de esta manera. Viene el nodo sinusal, genera su potencial. Este llegó justo a esta célula de este músculo de la aurícula. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta célula muscular de la aurícula? Viene, o del ventrículo, también lo podemos hacer sencillo, viene el potencial de acción, llega hasta el ventrículo, mi ventrículo se va a despolarizar. ¿Qué le va a pasar? Se abren los canales de ¿quién? Canales de sodio. Ya lo sabemos eso, ¿no? Y sabemos que si se abren los canales de sodio, esto empieza a entrar sodio a la célula y esta se despolariza, ¿no? Hasta llegar al lado positivo. ¿Se acuerdan de eso? Se despolariza, imaginemos que aquí está más 20, más 10, más 30, ¿no? Entonces se despolariza. A esto nosotros le llamamos fase 0, ¿se acuerdan? Fase 0. Después, ¿qué pasa? Se cierran los canales de sodio y empieza la primera curva, ¿se acuerdan? Empieza el descenso. A esto nosotros le llamamos fase 1. Porque vendría a ser la fase de repolarización lenta o fase de repolarización inicial, porque aquí, para que me entiendan, aquí está entrando sodio, ¿no? Sodio. Esto vendría a ser los canales de sodio y sodio. Este sodio está entrando a la célula. En la fase 1 se abren los canales de potasio. Potasio está saliendo. Potasio. ¿Se entiende? Por los canales de potasio. Ahora, ¿qué va a pasar? Empieza, todo estaba bien tranquilo, esto debería continuar de esta manera, pero no, se detiene en una fase llamada fase número 2, la famosa meseta. ¿Y esto por qué? Porque aquí se abren canales de calcio. Aquí se abre canales de calcio y está ingresando, bueno, obviamente el calcio. Aquí entra el calcio por un canal, aquí se llama canal I del sodio y del potasio, y aquí se llama canal I de calcio, pero de tipo lento. Calcio lento, de tipo L. Ya lo conocemos a ese, L, ¿no? Canal iónico, claro, calcio. Entonces, lento de tipo L, canal del calcio de tipo L, para que lo entiendan, o subtipo L, va a hacer que el calcio entre a la célula. Listo. ¿Por qué tiene que entrar calcio a la célula? Músculo, todo músculo necesita de calcio para contraerse, ¿no? Eso ya saben ustedes. A la vez, estos son canales rápidos de sodio. Aquí también se abren canales lentos del sodio. Canales lentos del sodio. ¿Se entiende? Está entrando sodio. Es decir, para que me entiendan, la fase 2 de la meseta es porque está saliendo potasio, está saliendo las cargas positivas, pero están entrando dos cargas positivas, sodio y calcio. ¿Se entiende? Entonces esa fuga de que está entrando cargas positivas y están saliendo cargas positivas a la célula va a generar una pequeña, se podría decir una línea tipo neutra, no se mueve, no desciende, no se repolariza ni se despolariza. ¿Se entiende?
estos canales se van a cerrar. Se cierran los canales de sodio, ya sabemos eso hace tiempo. Se cierran los canales de calcio y se cierran los canales de sodio. Entonces empieza el descenso. Empieza la fase número 3. La fase número 3 se caracteriza porque se abren los canales de potasio. Aquí se abren los canales de potasio. Los canales de potasio iónicos. ¿Y qué sale? Bueno, ya sabemos, sale el potasio. Entonces mi potencial de acción aquí culmina con la fase de repolarización y vuelve a su potencial de reposo. A esto le llamamos fase número 4, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí es importante una pequeña parte aclarar porque es necesaria. En esta parte de aquí, cuando está, fíjense lo que está pasando aquí. Primero entra calcio, después entra el sodio. ¿Se entiende eso? Mientras está saliendo potasio. Ya sabemos eso, el potasio está saliendo. El potasio está saliendo. Aquí es importante aclarar esto. El calcio entra por los canales lentos de calcio, entra y sabemos que el calcio es importante para la actina y la miosina, se da la contracción, ya sabemos eso. Ahora este calcio debe de salir y se activa una bomba que ya lo conocemos nosotros, que se llama bomba de, fíjense, calcio está entrando a la célula. Se activa una bomba en el cual yo expulso, para que entiendan, esta es mi membrana celular, expulso calcio fuera de la célula. ¿Y qué calcio estoy expulsando? Este calcio. Y meto sodio. ¿Se entiende? Estoy metiendo sodio a la célula. Estos son ese sodio. Por eso es que en algún momento en el video les expliqué que hay canales de sodio-calcio. ¿Se entiende? Ese sodio está entrando a la célula. Aquí está entrando. Y listo, ya expulsé. El calcio ya fue eliminado, ya lo hemos botado. El objetivo es que se elimine. Ya eliminamos el calcio. El problema ahora es el sodio, ¿no? El sodio que ha entrado por aquí y por aquí. ¿Dónde lo vamos a eliminar? En la fase 4. Hay otra bomba aquí, que ya la conocemos también, que se llama, en la fase 4, se llama bomba sodio-potasio ATPase. Porque voy a meter, bueno, primero voy a botar estos sodios que han entrado, los voy a botar. Sodio, los boto y listo. Ya eliminé el sodio porque eso no debe de estar aquí dentro de la célula. Ya eliminé este sodio que está entrando aquí. Recordemos que este sodio ha entrado, ¿no? En la fase 0. Lo he eliminado. Lo expulsé. Ahora hay otro problema. El potasio que salió fuera de la célula también tiene que ingresar a la célula. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de esta bomba que se conoce bomba sodio-potasio ATPase. ¿Quién está ingresando aquí? El potasio. Listo. Este potasio ya me encargué de ese potasio porque lo volví a meter a la célula. El potasio. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante estas bombas? Para que vuelva la gradiente a lo normal. Recordemos que el sodio entró a la célula en la fase de despolarización, pero el sodio dentro de la célula no es normal. El potasio salió de la célula, tampoco es normal. El calcio entró a la célula, tampoco es normal. Estas bombas sirven para volver a la célula a su estado normal. Volver las concentraciones. El sodio tiene que estar en afuera, lo tengo que botar afuera. El potasio tiene que entrar a la célula, lo tengo que meter. Eso es el objetivo de esta bomba. ¿Se entiende, colegas? Muy bien. ¿Por qué es importante todo esto, colegas? Y les estoy avisando de entrada. ¿Qué diferencia entonces van a tener todo esto de la célula muscular también con el nodo sinusal? Es que las fases son diferentes a nivel de esto. Por ejemplo, la fase 4, que vendría a ser el potencial de reposo en la célula muscular, aquí la fase 4 se llama potencial de marcapaso en el nodo sinusal. La fase 0, que aquí es dependiente del sodio en la célula muscular, como estamos viendo por el sodio, aquí es dependiente del calcio. ¿Se entiende? Entonces aquí vendría a ser la fase 0. ¿Se entiende? Aquí en la célula muscular hay fase 1, hay fase 2, por la meseta. Aquí no. Aquí directamente se pasa a la fase número 3, fase de repolarización. Aquí es por el potasio, aquí también es por el potasio. ¿Se entiende? Es decir, en el nodo sinusal no hay la fase 1 ni la fase 2 como en la célula muscular. ¿Se entiende, colegas? Muy bien. Vamos a continuar con una pequeña parte más y con eso finalizamos el tema. Bueno, ya vimos cómo funciona la inervación a nivel del corazón, la inervación intrínseca.
cómo se crea el potencial de acción, cómo lo hace el nodo sinusal, es dependiente de calcio, etc. Ahora vamos a hablar de la inervación extrínseca del corazón. La inervación extrínseca, que quiere decir por fuera del corazón, está a cargo del sistema nervioso autónomo, una parte del sistema nervioso. Este está dividido en dos partes, el simpático y el parasimpático. Sus orígenes son diferentes. El simpático viene de la región tóraco-cervical de la médula espinal y el parasimpático viene a través del nervio vago y un poco del nervio gloso-faríngeo, paricraneal. ¿Cómo influyen estos dos sistemas a nivel del corazón? Fíjense lo siguiente, y eso es bien importante, por eso es necesario que ustedes conozcan las propiedades del corazón. ¿Cuántas propiedades del corazón tenemos? Fisiológicamente, o las básicas, son 4 propiedades, ¿no ves? Cronotropismo, que sería la capacidad de crear impulsos eléctricos, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad, ¿no? Que vendrían a ser lo que nosotros conocemos en otra palabra, panotropismo, inotropismo, vanotropismo, dromotropismo y cronotropismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer esto? Primero veamos, ¿qué le hace el sistema nervioso autónomo a la frecuencia cardíaca? Es decir, al cronotropismo o la automaticidad, ¿no?, del corazón, capacidad de crear sus propios impulsos. Eso es cronotropismo. ¿Qué le hace? Fíjense lo primero que hace, esto es importante. El simpático, el sistema nervioso simpático, los nervios de tipo simpático, estos generan una sustancia. Recuerden que las glándulas generan hormonas, el sistema nervioso genera neurotransmisores. Estos son sistemas nerviosos, por lo tanto, estos liberan neurotransmisores. Los neurotransmisores que ellos van a generar son diferentes. Cada región del sistema nervioso libera un neurotransmisor diferente, es como las glándulas. Las glándulas también liberan diferentes hormonas dependiendo qué glándula sea. Por ejemplo, este es el simpático. Este va a liberar un neurotransmisor que se llama en esta situación adrenalina. No es la única, hay varias. Por ejemplo, la noradrenalina. ¿Se entiende? Ahora, el parasimpático también es una parte del sistema nervioso y este también genera neurotransmisores, pero va a ser diferente, obviamente. En esta situación se llama acetilcolina. No se olviden eso. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, primero veamos aquí, lo vamos a abreviar. El simpático con su neurotransmisor llamado noradrenalina, vamos a empezar con la nora, también llamada norepinefrina o epinefrina. La noradrenalina, esta recuerden, todo neurotransmisor o hormona necesita un canal, ¿no? Un receptor, en esta situación se llama canal ligando. Ese canal ligando se va a unir a un receptor importante que se llama receptor de noradrenalina de tipo B1. Escuchen bien eso, colegas, por favor. Vamos con esa parte porque me interesa bastante. Necesito que entiendan y para que no se compliquen. Vamos con esta parte. Los neurotransmisores, como ser cualquier neurotransmisor del sistema nervioso, como ser adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, todo esto funcionan como una sustancia ligando. Ya sabemos qué es ligando en canales en el transporte de membrana. Son sustancias químicas, como las hormonas también. ¿Ya? Listo. Estas hormonas o neurotransmisores funcionan como ligandos. Por lo tanto, ¿qué necesitan para funcionar en la célula? Necesitan un receptor. Todos necesitan un receptor. ¿Se entiende? Para que funcione a nivel de la célula, todos estos deben unirse a un receptor. Ese receptor va a variar dependiendo de la sustancia, dependiendo del ligando. Por ejemplo, va a haber un receptor para la hormona insulina, un receptor para la hormona tiroidea, un receptor para la hormona... ¿Qué hormona? Por ejemplo, la testosterona, estrógeno, cortisol, etc. Listo. Las hormonas ya quedan descartadas. No nos importan ahorita porque no es el tema de hoy. Pero los neurotransmisores que sí nos influyen en el corazón también tienen sus receptores. ¿Se entiende? Esos receptores se van a dividir dependiendo qué tipo de sistema nervioso estemos hablando. En esta situación, como estamos hablando del sistema nervioso autónomo, este se divide en dos tipos.
en el simpático y el parasimpático. Entonces sus receptores también van a variar. Entonces aquí vamos a poner el simpático y el parasimpático. En el simpático sus receptores son de dos tipos. Fácil. Alfa y beta. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los neurotransmisores del simpático? Adrenalina y noradrenalina. ¿Se entiende? ¿Cuáles son sus receptores? Simple. Son alfa y son beta. ¿Se entiende? Ahora lo que va a variar es esto. Vamos a anotar con otro color. Van a ver, por ejemplo, va a haber alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Lo que va a diferenciar en realidad es que dónde se encuentra alfa 1, dónde se encuentra alfa 2. Y estos receptores se van a encontrar en diferentes partes del cuerpo. ¿Se entiende? Como estamos hablando del corazón, entonces en el corazón existe el receptor beta 1, tal como estamos hablando aquí. Entonces el neurotransmisor en esta situación, la noradrenalina, se une a su receptor de tipo beta 1. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el pulmón, en los bronquios existe el beta 2, alfa 1 existe en las arterias, alfa 2 y así sucesivamente se va a dividir. ¿Se entiende? Fíjense qué tan bonito es el sistema nervioso. Bueno, el parasimpático también se tiene sus receptores. Ojo, el parasimpático, su neurotransmisor es acetilcolina. Este no puede unirse a alfa, ni beta, ni nada. Él tiene sus propios receptores. ¿Quiénes son sus receptores del parasimpático? Son dos también. Se llaman receptores nicotínicos y muscarínicos. Y también lo mismo. Los nicotínicos también se dividen en varios tipos. Nicotínico 1, nicotínico 2, nicotínico 3 y así sucesivamente. El muscarínico también. Muscarínico 1, muscarínico 2, muscarínico 3. ¿De qué va a variar esto? ¿Dónde se encuentre? ¿Se entiende? ¿Dónde está el M1? ¿Dónde está el M2? ¿Dónde está el M3? Etcétera. ¿Se entiende, colega? ¿Qué nos interesa? ¿Por qué estamos hablando del corazón? Solo nos interesan los receptores que estén en el corazón. El simpático. Lo vamos a anotar porque siento que ustedes tal vez se me... Yo sé que ustedes son otro nivel, pero por si las dudas, como por si las dudas. El simpático con su noradrenalina, con la noradrenalina, listo. No creo que con eso ya se pierda. Se une a su receptor beta 1. El parasimpático con su neurotransmisor conocido como acetilcolina se une a su receptor. ¿Qué receptor se encuentra en el corazón? No es nada más que el receptor. ¿Dónde está mi marcador? Aquí. M2. Claro, acetilcolina tiene que unirse a un receptor. En esta ecuación, en el corazón existe el M2 y en el del simpático está el beta 1. ¿Se está entendiendo, colega? Por eso quiero que entiendan. ¿De dónde salió el beta 1? El M2 son receptores. ¿De quiénes? De la noradrenalina, etc. Ahora fíjense lo que va a pasar. Ahora escuchen bien esto. Cuando la noradrenalina se une al beta 1, es así para que entiendan. A nivel celular, todo es a nivel celular. Esto ya está pasando a nivel celular. Si estoy hablando de la frecuencia cardíaca del cronotropismo, significa en qué célula estaré, en la célula de conducción o en la célula de contráctil. En la célula de conducción, es decir, estoy en el nodo sinusal. ¿No ves? Esto está pasando en el nodo sinusal. Sabemos que el nodo sinusal tiene canales de sodio, potasio, calcio, lentos, etc., ¿no? Pero aquí también tiene un receptor. Ese receptor se va a llamar beta 1. ¿Se está entendiendo, colega? Ya fíjense lo que va a pasar. Aquí empieza lo hermoso para mí. Viene la noradrenalina, viene la nora, fíjense, la nora viene y se une a su receptor beta 1. ¿Todo perfecto? Bien. Aquí no quiero que se chipen tanto, pero se lo voy a explicar bien sencillo, porque eso explica todo lo que va a pasar después, en los tratamientos, todo. Ese beta 1 va a activar a una proteína que se llama proteína G. ¿Se entiende? Noradrenalina con beta 1 activa una proteína G. Esa proteína G se activa y va a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa. Lo voy a anotar aquí. Adenilato ciclasa. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ese adenilato ciclasa, todo está pasando dentro de la célula. Ese adenilato ciclasa, ¿qué va a hacer? Ese adenilato ciclasa
va a activar varias sustancias dentro de la célula. Lo que me va a hacer esta adenilato ciclasa es que me va a activar una enzima importante que se llama AMPC cíclico, adenosín monofosfato cíclico. Es decir, esto viene, para que entiendan, viene del ATP. Esto, la adenilato ciclasa, viene y lo rompe hasta formar adenosín monofosfato y cíclico. Y esto se conoce como segundo mensajero. Eso es importante a nivel endocrino y nervioso. Cuando lleguen a sistema nervioso y endocrino en Fisio 2, o conmigo tal vez lo vean, Fisio 2, lo que aprueben, entonces el AMPC, espero que sean mis alumnos en Fisio 2, espero que sean. Entonces el AMPC cíclico, esto se avanza en endocrino. ¿Está bien? Esto es endocrino y sistema nervioso apacado. Esto es el primer tema que se avanza, segundo mensajero, primer mensajero, todo eso se avanza a nivel endocrino y nervioso. Pero entiendan, no está difícil. Nora se une a beta 1. Beta 1 activa proteína G. Proteína G activa una enzima que se llama adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa activa el segundo mensajero que se llama AMPC cíclico. Escuchen lo que va a hacer ese AMPC cíclico. Fíjense lo que va a hacer. Lo vamos a hacer con... Sí, está bien con él. Fíjense lo que va a hacer. Ese AMPC cíclico, fíjense, se va a ir a la membrana y va a abrir... ¿A quién va a abrir? Fíjense. Al canal inespecífico del sodio. Entonces, si yo abro ese canal inespecífico del sodio gracias al AMPC, ¿quién va a entrar? ¿O va a salir? ¿Va a entrar? ¿Quién va a entrar? Sodio. ¿Se entiende? Va a entrar sodio. Y si entra sodio, ¿qué pasaba con mi nodo sinusal? ¿Se acuerdan? Esto activaba entraba sodio y mi potencial de reposo, que se llamaba potencial de marcapaso, se empieza a subir, para que entiendan, más o menos. Esto es lo normal, ¿se acuerdan? Aquí lo vamos a hacer. Esto era lo normal. Viene mi potencial, ¿se acuerdan? Y esto iba empezando a subir gradualmente, porque era un potencial inestable, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Esto era responsable, el potencial de marcapaso, gracias al sodio. Y esto subía de esta manera. Y descendía, ¿se acuerdan? Esto era gracias al calcio y esto era gracias al potasio. Y otra vez, subía y de esta manera. Todo esto. Ahora, fíjense lo que está pasando gracias, esto es gracias al sodio, esto de aquí es gracias al sodio. Esto es gracias al sodio. Pero ¿qué pasa si yo abro más canales de sodio? Porque es gracias a la noradrenalina que está pasando esto. Fíjense lo que va a pasar. Si yo tengo esto, va a pasar lo siguiente. Fíjense, esto es lo normal, oscilan duda, porque este es un otro nivel. Esto es normal. Y esto es consimpático. Fíjense lo que va a pasar. Esto lo voy a borrar. Esto sí me interesa porque ahorita les voy a explicar una cosa. Fíjense, esto es normal y fíjense lo que pasa con simpático. ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasó? Aquí, como se abrieron mayor cantidad de canales de sodio, entonces ingresan mayor cantidad de lo normal. Entonces, más rápido se va a despolarizar esta parte. ¿Se entiende? Más rápido voy a llegar al potencial de umbral, más rápido se van a entrar los canales de calcio, más rápido van a salir los canales de sodio. ¿Qué genera entonces mi noradrenalina con el simpático? ¿Cómo influye todo esto, el simpático, en mi frecuencia cardíaca? Un potencial, dos potenciales, tres potenciales, cuatro potenciales en vez de dos. Que esto es lo normal y con simpático yo creé cuatro potenciales de acción. Colega, a eso se llama taquicardia. Es decir, el sistema nervioso, el simpático, aumenta, con los receptores beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. A eso nosotros le llamamos taquicardia. Y ya están aprendiendo por qué la taquicardia. Eso explica por qué en la práctica, algunos grupos hicieron la práctica de sapito, otros no hicieron todavía, es que no nos dio tiempo seguro. Pero por ejemplo, los otros grupos de fisio que hemos hecho una práctica que es con sapito, una rana, un sapo. En una práctica que tenemos, se agarra el corazón de un sapito
y le echamos adrenalina, ¿se acuerdan? La adrenalina es la hermana de la noradrenalina, para que entiendan, y cumple las mismas funciones prácticamente. ¿Qué pasaba si le echaban adrenalina al corazón de Sapito? ¿Qué pasaba? Aumentaba la frecuencia cardíaca. A cualquier persona que ustedes le echen adrenalina o noradrenalina, este va a aumentar la frecuencia cardíaca, sí o sí. ¿Por qué? Porque está generando más potenciales. Estos potenciales van a ir al músculo y lo van a contraer. ¿Se entiende? Entonces, el simpático genera taquicardia. Entonces, el efecto final del simpático es que escuchen bien, a eso se llama efecto cronotrópico positivo. ¿Por qué? Porque está generando un aumento a nivel, o un estímulo a nivel del efecto, de la propiedad del corazón llamado cronotropismo, que se llama taquicardia. ¿Se entiende? Por eso el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Vamos con el parasimpático. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Voy a borrar esto. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Fíjense. El parasimpático viene con la acetilcolina. Esto está facilito, es lo mismo. Voy a usar el mismo cuadro. Aquí está el receptor M2. Viene la acetilcolina. Se une a M2. Fíjense lo que hace. Bloquea, inactiva a la proteína G. Si le inactiva la proteína G, no hay adenilato ciclasa. Si no hay adenilato ciclasa, no hay AMPC cíclico. Si no hay AMPC cíclico, los canales de sodio se cierran. Si no hay canales de sodio abiertos, va a pasar esto. Esto es lo normal, ¿no? Fíjense lo que va a pasar. ¿Se entiende? Como el sodio, los canales están cerrados, o la mayoría se ha cerrado prácticamente, pero están abiertos algunos, entonces el sodio no va a poder entrar libremente a la célula, va a tardar en entrar, entonces va a tardar el proceso para llegar al potencial umbral, entonces el calcio va a entrar, el potasio va a salir, pero aquí el problema está aquí. Gracias a que la acetilcolina bloquea o cierra muchos de los canales de sodio, entonces el sodio le va a costar entrar y por eso el potencial de marcapaso es lento. ¿Se entiende? Lo normal es esto, ¿no? Fíjense, lo normal es esto. ¿Se entiende? Y otro ahí. Y otro ahí. Aquí está lento. Como está lento, ¿qué significa? Gracias a la acetilcolina, nosotros lo conocemos a este efecto como... Entonces, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca y me genera bradicardia. Por eso les dije yo al inicio de la clase, el sistema nervioso, la inervación extrínseca del corazón va a influir en la frecuencia cardíaca. O lo aumenta o lo disminuye. ¿Se entiende? Entonces, el parasimpático con la acetilcolina, ¿aumenta la frecuencia o no? No, la disminuye. A eso se le va a llamar un efecto cronotrópico negativo. Porque está disminuyendo el efecto del cronotropismo del nodo sinusal. Entonces, si ustedes dan un medicamento, y esto por eso es importante en farmacología, cuando estudien van a darse cuenta cuando avancen y van a ver un tema que se llama tratamiento antiarrítmico del corazón. Significa que hay un problema a nivel del nodo sinusal. Y dice, por ejemplo, tal medicamento, la adrenalina o la noradrenalina tiene, y dice, mecanismo de acción de la droga o medicamento, cronotropismo positivo. Entonces ustedes ya tienen que tener el conocimiento de fisiología. Si dice cronotropismo positivo, significa que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si te dice la atropina, que es otro medicamento, la atropina tiene un efecto cronotrópico negativo. Entonces ¿qué significa? Que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y entonces esos tratamientos ustedes tienen que entender, porque si el paciente, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, ¿se entiende? Un infarto, por ejemplo, o alguna lesión o algún problema en el corazón, dependiendo. Si el corazón, por ejemplo, es un corazón débil, así lento, que se está latiendo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Le van a dar un medicamento que sea cronotrópico positivo o negativo? Y eso lo van a leer ustedes en el medicamento. Si está lento, ¿será que le voy a dar un medicamento que sea cronotrópico negativo? O sea, que disminuya más la frecuencia, imagínense.
Así está latiendo y le den un medicamento cronotrópico negativo. Listo, muerto. Ah, le tengo que dar un medicamento cronotrópico positivo. ¿Por qué? Porque necesita, si está lento, le doy un cronotrópico positivo y esto va a volver a la así. ¿Se entiende? Ahora, si hay un paciente que está así, por ejemplo, vamos a aprender sobre el electrocardiograma, las fibrilaciones o arritmias, si está así, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dar un cronotrópico positivo? Miércoles, muerto. Le tengo que dar un medicamento cronotrópico negativo porque tiene que bajar. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo que va a pasar. Este es otro ejemplo. Hay un medicamento que ustedes deben de conocer muy bien, que lo voy a anotar con color verde, porque significa que no es tan relevante, pero ahí está. ¿Lo conocen este medicamento? Que se llama salbutamol. El salbutamol es un medicamento que se da a los pacientes con asma. ¿Se entiende? A esos pacientes que tienen asma, el salbutamol les ayuda porque el salbutamol se une, es un medicamento semejante a la adrenalina y la noradrenalina, sería ese mismo medicamento, pero se une a los receptores beta 2. ¿Dónde hay los receptores beta 2? En los bronquios. ¿Se entiende? En los bronquios, todos los bronquios del pulmoncito. Ese medicamento que se usa así como un inhalador, ¿no ves? Entonces le dan, y este se une a los beta 2. ¿Y qué hacen el beta 2 a nivel del bronquio? Lo relaja el músculo. Esos receptores son lo mismo, beta 1, pero ahora es beta 2, pero es a nivel muscular. Entonces del ventrículo, perdón, del músculo liso de los bronquios, y este se va a relajar. Eso es el objetivo del salbutamol, porque el paciente con asma, esto se cierra así. ¿Entiendes? Por eso le cuesta respirar. Entonces, si le doy salbutamol, esto se relaja. Y la persona... Solo que hay un problema. El salbutamol es un medicamento fabricado con esta esencia. Es como que tiene este mismo... Esto lo tiene el salbutamol. Se va al beta 2 y también se va al beta 1. ¿Se entiende? En realidad el salbutamol se va a ir a todos los receptores que encuentre, ¿se entiende? Pero el más cercano del corazón, del pulmón, ¿quién es? El corazón. ¿Qué tenemos receptores en el corazón? Beta 1. ¿Qué hace el beta 1 en el corazón? ¿Qué le hacía? Beta 1 en el corazón, la noradrenalina, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. Señores, por eso es que las personas que tienen asma y toman o inhalan salbutamol, siempre que tomen, ¿qué tienen ellos? Taquicardia. Y eso lo pueden comprobar ustedes en sus amigos, colegas que tengan. ¿Se entiende, colegas? Fíjense lo hermoso que es la fisiología. Ahora vamos a hablar de un efecto más y con eso acabamos la clase. Mentira, colegas, ahí acabamos todo. Sí, como si estas cosas pasaran. El sistema nervioso, ¿cómo va a influir? Ya hablamos sobre la frecuencia cardíaca. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta sobre el proceso de contracción? A nivel del efecto de la contracción, y eso es importante, ¿qué le hace? Primero, otra vez, ¿qué le hace el simpático? El simpático sabemos que libera todo lo mismo, solo que ya no hablamos a nivel de las células del nodo sinusal, ahora estamos hablando de las células musculares, ¿no ves? ¿Se acuerdan de eso? El simpático va a liberar un neurotransmisor que ya sabemos que es la noradrenalina o la adrenalina, cualquiera, la noradrenalina. Este se va a unir a un receptor. ¿Qué receptor tenemos en el corazón? Beta 1. ¿Listo? Vamos a anotarlo de una vez el parasimpático. El parasimpático también libera un neurotransmisor. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el neurotransmisor? El neurotransmisor se llama acetilcolina. La acetilcolina abreviado, ACH. Esta tiene un neurotransmisor. Bueno, su receptor se llama M2. Ya lo saben. La pregunta es, ¿qué efecto va a tener? Fíjense lo que hace. Estamos hablando ahora de una célula muscular. Viene mi nora, fíjense lo que hace, la noradrenalina viene, se une a su receptor beta 1, fíjense lo que va a hacer, lo mismo que hemos dicho anteriormente. Se une, ¿y qué va a hacer? Dice que activa a la proteína G, activa a la denilatociclasa, activa al AMPC cíclico, pero ahora hace diferente. Estamos hablando de, esto era nodo sinusal en la anterior imagen, ahora es músculo. En músculo hace otra cosa el AMPC cíclico. Dice, fíjense lo que hace, viene y abre un canal, ya estamos hablando de músculo, por favor, atento con eso,
abre un canal que se llama canal iónico del calcio. ¿Qué significa? Si abro un canal, pregunto, ¿el calcio entra o sale por gradiente química? El calcio entra a la célula. El calcio entra a la célula. ¿Se entiende? El AMPC cíclico tiene dos efectos. Vamos a ver eso. El siguiente efecto es fíjense a dónde va. Va hacia un órgano, bueno, sería una organela intracelular que se llama retículo sarcoplasmático. Por favor, repasen el video de contracción muscular. El retículo sarcoplasmático era una bolsa en el cual tenía un receptor, ¿se acuerdan? Y aquí tenía abundante cantidad de calcio. Y este calcio se iba a liberar cuando este calcio entra a la célula de afuera, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el AMPC cíclico? Aumenta la captación de calcio. Aquí vamos a ver, fíjense, atiendan esta parte, ¿se acuerdan de esto? Cuando el calcio, por ejemplo, ¿se acuerdan de esto? Vamos a hacer un pequeño dibujo, facilito. Ya. ¿Qué hacía esto? Fíjense. Esto era el músculo, esto era el túbulo T, aquí estaban los retículos sarcoplasmáticos. Venía un potencial de acción, vean el video de contracción. Viene el potencial de acción y dice que esta noradrenalina van a abrir mayor cantidad de calcios. ¿Se acuerdan también esto pasaba en el potencial de acción? ¿Se acuerdan? Potencial de acción hacía esto. Todo se relaciona, colegas, esto es increíble, todo se relaciona. Esto, la noradrenalina, aquí abre mayor cantidad de calcio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a entrar a la célula? Va a entrar mayor cantidad de calcio. Ese calcio, ¿a dónde va a ir? Ese calcio, fíjense a dónde va a ir. Está entrando aquí. ¿Se entiende? Está entrando. ¿A dónde va a ir ese calcio? Se va a ir aquí, a estos receptores, y va a liberar ¿qué cosa? Recuerden eso, este retículo sarcoplasmático que libera más calcio. Como tengo ahora alta cantidad de calcio, ¿qué va a hacer ese calcio? Se une a los filamentos de actina y miosina y esto se contrae. ¿No ven? Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que el calcio se tiene que ir, sabemos eso que se va a ir el calcio, ¿se acuerdan, no? El calcio se va a ir y va a entrar sodio, ya sabemos esa historia. ¿Y qué va a pasar aquí? Todo dice que en el retículo sarcoplasmático va a aumentar los canales, no se puede decir que va a aumentar la reserva de calcio. Quiere decir que si entraron 5 calcios de afuera, 5, solo 1 o 2 se van a expulsar y los demás, los 3 se van a meter aquí, al retículo sarcoplasmático. ¿Para qué? Para que cuando vuelva otro potencial de acción, como ya hay mayor cantidad de calcio, más calcio se va a liberar. Y mientras más calcio, la contracción va a ser más fuerte. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace la noradrenalina con el receptor beta 1 al músculo en la contracción? Aumenta la fuerza de contracción. ¿Se entiende? A eso nosotros le llamamos inotropismo positivo. No se olviden de eso, por favor. Fíjense otro efecto que tiene la noradrenalina. ¿Y por qué le decimos inotropismo? Inotropismo es la propiedad del corazón de contraerse, ¿no ven? Pero le digo inotropismo positivo, ¿por qué? Porque estoy aumentando la fuerza de contracción. Ahora, ¿qué hace el parasimpático? Fácil, es lo mismo, pero al revés. Al revés. Fíjense lo que hace. Receptor M, ¿dónde está? M2, se une la acetilcolina, viene a su receptor, bloquea la proteína G, bloquea el eliminato ciclasa, no hay AMPC cíclico, no se abren canales de calcio, no se reserva calcio a nivel del retículo sarcoplasmático. Pregunto, ¿va a haber una buena contracción? No. Entonces, ¿qué hace el parasimpático, colegas? El parasimpático genera debilidad en la contracción, es decir, disminuye la fuerza de contracción. A eso se llama inotropismo negativo. Nada más. ¿Se entendió, colega? Eso es el tema de excitación rítmica del corazón. No, esto ya es demasiado. Más tarde creo que les voy a subir otro video más porque ya vamos a entrar a técnicas. ¿Está bien? Listo, colegas. Tengan un buen día.